Hola, muy buenas a todos. Aquí una vez más su amigo Gus y en esta ocasión les voy a presentar una pintura de la costa con el cielo nublado. Bien, comenzamos rellenando con lo que es azul ultramar en la parte superior de nuestro lienzo, solo hasta la mitad. Esto va a representar lo que es la noche. Tratamos de rellenar bien. Recuerden de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y también en este caso, como es relleno y va a ir otra pintura arriba, podemos hacer también movimientos circulares para acelerar el proceso y expandir mucho más la pintura. Bien, en la parte superior estamos usando ahora lo que es blanco titanio para darle esa iluminación. También del lado izquierdo de nuestro lienzo, eso va a estar representando el cielo despejado, donde no han llegado todavía esas nubes cargadas de agua. Una vez hayamos tenido nuestro cielo claro, comenzamos a dar una base solo en esa parte del lienzo o de nuestro cuadro con púrpura, ya que cuando le pongamos el blanco titanio en la parte superior y sobre esa pintura, va a dar una sensación de nubes cargadas de agua y va a quedar un efecto muy bonito. Bien, déjenme rellenar un poquito más aquí. Exacto. Necesito que quede bien cubierto. Bien, una vez que terminemos de utilizar lo que es el púrpura para hacer ese fondo, lo que vamos a agarrar ahora va a ser blanco titanio para comenzar a hacer movimientos cortos y energéticos. Y en el momento que estoy terminando de formar mi nube, en la parte inferior, lo que voy a hacer es un efecto de barrido. Voy a deslizar mi dedo para dar esa sensación de que estoy presentando la nube desde el lado de abajo, que se está mirando, esas nubes cargadas se están posicionando sobre nosotros. ¿Ya vieron cómo va quedando? Y queda un reflejo en la parte superior, que sería ese color blanco de la nube. Exacto. Bien. Bien, hacemos unas nubes más por aquí. Exacto, movimientos energéticos, recuerden. Y una vez que ustedes hayan concretado esa forma de nube, cuando estén conformes, ya pueden comenzar a lo que es el efecto de barrido con el dedo. Allá va asimilándose muchísimo más al clima que les quiero presentar. Exacto. Bien. Unas más por enfrente. Para que quede en punta. Como que van llegando. Bien, una vez tenemos nuestras nubes, comenzamos a darle un poquito de reflejo en lo que sería la lejanía de esas nubes, donde se va a juntar el mar con el cielo. De aquí voy a difuminar un poquito más esta parte de aquí arriba, que fue la que llené de morado, ya que no llegué con las nubes hasta aquí arriba. Entonces, para que se vea más natural, ese sombreado oscuro necesito que quede mucho más pegado a lo que es el filo de esas nubes. Exacto. Ahora eso va a representar unas nubes que están un poquito más atrás, pero no se distinguen, por eso están con un sombreado más oscuras. Bien, ahora nos vamos con lo que es el mar, con azul ultramar otra vez. Y recuerden de solo pintar lo que es el 80% de su lienzo. Que no les pase lo que me pasó a mí ahora, que me terminé yendo hacia el otro extremo. Exacto. Ahora sí. Rellenando bien todo nuestro mar con ese azul y dejando espacio para nuestra arena. Repasamos bien el dedo en lo que es esa transición entre el mar y el cielo para que haya una línea borrosa y nos dé esa percepción de lejanía. Bien, nos vamos con los reflejos. Recuerden, 3, 2, 3, 4 reflejos para representar ese cielo cargado de rayos y que se están reflejando en el agua. Bien, una vez tengo mi reflejo, ya podemos pasar a lo que es la arena.
Déjenme darle un detallito más aquí. Exacto. Eso. Excelente. Bien, ahora sí, nos vamos con la arena. Rellenamos bastante de blanco titanio. Hacemos una curva y 2 curvas. Exacto. ¿Ya vieron ahí cómo se empieza a asomar lo que sería esa arena húmeda? Que es ese azul que se va desvaneciendo a celeste y de ahí ya se convierte en lo que es el blanco titanio. Esa es la sensación de arena húmeda. Que el agua llega, se va retirando y queda ese color. Ahora nos vamos con lo que son esas olas calmas que van llegando a la orilla. Exacto, esa espuma que empieza de mayor a menor. Súper. Ya tenemos la primera, limpiamos, cargamos otra vez de blanco titanio y nos vamos con la segunda. Ahí me quedó un poquito gruesito, pero así lo solucionamos. Excelente. Y una más. Esta tercera va a ser bastante cortita para que dé esa sensación de que vienen llegando a la orilla y ahí se desvanecen. Aquí lo que estoy haciendo, estoy reparando lo que es la marca del dedo de cuando estoy haciendo las olas suaves en la orilla. Me está quitando un poco del efecto del agua. Entonces con esa pasada que di, resané ese espacio. Bien, ahí nos vamos con lo que es la vegetación con verde olivo. Recuerden, a medida que me voy yendo hacia la orilla de nuestro lienzo, vamos haciendo más presión para que esa pintura gane más lugar y de esa perspectiva de menor a mayor como queremos. Barremos para darle el sombreado de la vegetación y ahora nos vamos con verde fluorescente para identificar lo que serían las copas de esos árboles o el techo de esa vegetación, la parte superior, y en la parte inferior más oscura, ya que le está pegando la sombra. Exacto. Súper. Bien, ahora adivinen con qué parte nos vamos. Sí, exacto. Nos vamos con nuestras palmeras. Hacemos un trazo para barrer y limpiar un poco de exceso de pintura que hay en ese lugar. Y con la técnica de lo que es la estrella fugaz, hundimos nuestro dedo en el color negro, dejando una puntita de pintura y comenzamos a hacer pequeños toques que van de menor a mayor. Una vez que tenemos nuestra línea punteada, déjenme rellenar aquí, pasamos con otro dedo limpio y ahí tenemos lo que es el tronco de nuestra palmera. Volvemos a agarrar nuestro recipiente de óleo y comenzamos a hacer pequeñas liñitas, pequeños cortes en ese tronco. Eso, ¿qué tal? Bonito, ¿va? Bien, ahora nos vamos con las hojas de palmera. Con verde olivo hacemos alrededor de 6 gajos, cargando bien nuestro dedo con ese color. Tenemos una. Vamos por la segunda. La verdad, me gustó mucho cómo quedó ese cielo, esas nubes. De verdad que me gustaron. Están reflejando lo que yo quiero. Un cielo cargado de nubes. Bien, vamos por la cuarta, la quinta y ahí está la sexta hoja de palmera. Así es. Bonito. Ahora nos vamos a darle lo que son los cortes en cada hoja para que se deje ver lo que son esas nubes, ese cielo cargado detrás de esa palmera. Recuerden, de la parte superior voy haciendo cortes en diagonal hacia el lado de afuera de cada hoja. ¿Ya vieron?
Bien, ahora nos vamos con lo que es la palmera más pequeña. Lo mismo, trazamos, cargamos el dedo de negro y hacemos una línea puntiaguda. Todo a lo largo de esa marca, de ese trazo. En el anterior video les comentaba que pueden usar cualquier objeto punzante. Lo que no deberían de usar sería lo que es lápiz o plumas, ya que van a contaminar la pintura con tinta o con grafito del lápiz, y no es la idea que contaminen el óleo con un material externo de esos. Bien, una vez tengo mi palmera pequeña, comenzamos con las pequeñas hojas. Aquí por lo general yo hago 6, pero pueden hacer unas 4. También quedaría muy bien, ya que se entiende que es una palmera más pequeña. Exacto. Traten de buscar siempre que esas hojas de palmera terminen en punta. Aunque les tome más tiempo el llegar a definir una hoja de palmera con punta, utilicen ese tiempo y intenten hacerlo. Porque de verdad, ya cuando se termina lo que es su pintura, le da mucha estética al cuadro. Unas palmeras que terminen en punta quedan muy bonitas. Ahora nos vamos con lo que son las estrellas que se dejan ver arriba de esas nubes cargadas. Y vamos a intentar rellenar toda la parte superior. Lo mismo con blanco titanio, con pequeños puntitos. Y ahí lo tienen. ¿Qué tal? Bonito, ¿verdad? Bien, recuerden que lo que son esas gaviotas utilicé lo que es negro acrílico con pincel. Si les gustó el video pueden poner me gusta, si no les gustó les pueden poner un dislike. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que les llegue cada vez que yo subo un video, ustedes se pueden enterar, les llegue lo que sería la notificación. Bien, esto es todo, me despido, gracias por estar y nos vemos en el siguiente video. Adiós.